Estamos nuevamente en tu programa Conciencia Auditiva, esta vez desde Suiza. Hemos venido hacia acá porque saludo a mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, a mi amigo el doctor Carlos Barramolán. Carlos, estamos en este asunto de Suiza porque precisamente aquí es donde podemos conseguir, dicen que relojes de manera más asequible. No, y si tienes lana, hay todavía un aparente secreto bancario, ¿no? Pues, aparente. Siempre y cuando no se presente a través de Interpol una ficha con tu nombre, pues recordemos lo que le pasó al lobo de Wall Street, una cosa por el estilo. Sí. Bueno, y hay algo que decir con todo esto, lo digo con respeto, dentro de la comunidad judía, después de la Segunda Guerra Mundial, mucha gente de origen judío había puesto sus capitales en Suiza, y de repente los bancos suizos, cuando mueren las familias, quedan algunos ascendientes, y estos ascendientes de repente se cambian de nombre. Sucede el caso y no pueden probar que estaba la fortuna ahí, pero la fortuna la tenían bancos suizos. Muchos bancos suizos se negaron a devolverles el dinero o a que pudieran retirar el dinero estas familias o estos ascendientes de estas familias que habían caído en campos de concentración en su mayoría o que habían sido muertos, ¿no? Sin mencionar que tampoco entregaron a los que, todos los criminales de guerra nazi, todo el alto mando del Reich. Debe haber dinero, claro. Muchísimo dinero, obras de arte, bueno. Además de que, y hoy es curioso que menciones a Suiza. Suiza es un tema fascinante. Los bancos suizos fueron los primeros en implementar medidas biométricas para la identificación a partir de los años 80. Entonces actualmente... Quizá por eso mismo. Sí, ya ni siquiera te tienes que llamar como te llamas, o sea, exacto, tu huella dactilar digital, la mano completa, tu rostro, el iris de tu ojo, se vuelven tu identificación y ya no hay necesidad de que lleves un documento. Digo, para cualquiera que tenga una fortuna, no hay mayor candado ahí, ¿no? O sea, es un candado de seguridad enorme. Pero es interesante el tema. Sí, por ejemplo, si se pudiera estudiar la fortuna del Tercer Reich en Suiza. Es muy interesante, porque estás hablando de capitales. Vaya, recordemos ahorita la película que hace Clooney de la Operación Monumento. La Operación Monumento es algo que se le olvida a mucha gente en términos de historia, del rescate de las obras de arte. Pero también hay operaciones paralelas para recuperar el oro nazi. Y el oro nazi ascendía a centenares de miles de millones de dólares en oro, que se calculaban en un tercio del oro que se conocía en Europa, que cayó en manos del Reich y que en algún punto gran parte de ese oro terminó en Suiza y terminó desapareciendo. Bueno, y es muy sabido en el caso de Argentina y de Chile, que los ex nazis que fueron a parar tanto a Chile y Argentina de repente no llevaban dinero, llevaban esta especie, ya fuera en oro, o llevaban diamantes también. Exacto. Tuvieron diamantes, hubo un tráfico de diamantes muy importante que a lo mejor no se ha hablado, no se ha visto en esto, y garantizaron nacionalidades, garantizaron patrimonios, ¿no? Les hicieron unas especies de guetos a ellos. Por ejemplo, en el sur de Chile, dentro de la colonia Dignidad, hay un gueto de ex nazis, todo el mundo lo sabemos, no se diga en Paraguay también algunos, o sea, complicado, ¿eh? Muy complicado. Bueno, estamos en las notas de la semana. Esta semana fue interesante. En términos generales, y nada más como para empezar con las notas políticas, Estados Unidos aumenta sus tasas de interés. Y el aumento en la tasa de interés significa que muy probablemente el dólar se va a quedar estable, porque esto no favorece la inversión de otros países en la misma moneda y no favorece a su vez a México, que México necesitaría estimular la inversión para recuperar un poco del peso perdido frente a estos precios y la caída de los precios del petróleo. Sí, lo que se habló en la semana, o lo que se está hablando en la semana, es que ante esta condición sería necesario recobrar el planteamiento que sí había hecho Peña Nieto, que era de fortalecer el mercado interno. Es decir, que el mercado interno, el dinamismo del propio mercado interno, tuviera cierta salud económica. Pero no está muy claro, no está muy claro porque estamos en un proceso, nadie lo ha reconocido, pero yo creo que ya estamos en la crisis, ¿no? Ya entramos en una crisis económica en México, y el gobierno quizás no lo va a señalar porque están próximas las elecciones. Recordemos que estamos en este trayecto de elecciones intermedias en el caso de México, y me parece que la cosa está difícil, pero en la medida de que se pueda encarecer la moneda norteamericana ante México, nosotros tenemos menos chance de comprar también a través de hacer el flujo de importación, que tampoco le conviene tanto a Estados Unidos, no sé. Es que fíjate que al mismo tiempo, y estoy completamente contigo, vamos a fortalecer el mercado interno, eso está fantástico,
pero al mismo tiempo vamos a aumentar la fiscalización. Hace unos meses cometí el error de un dinero que me tocó cobrar por un proyecto, meterlo al banco. Gravísimo error, ¿eh? Me llegó 3 meses más tarde una notificación de usted debe pagar tanto de impuestos. Entonces, ¿qué es lo primero que te queda en la mente? No, y aparte, ¿cuánto te reditúa el haber tenido esa lana en el banco? O sea, exacto, en lo absolutamente nada. Me costó dinero. A lo mejor trabajar ese dinero era mucho más productivo. Exacto. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que vemos? Yo lo que creo es que este tipo de fiscalización tan agresiva directamente sobre los bancos, directamente sobre la persona que está generando ingresos, lo único que va a traer a la vuelta de unos meses, a la vuelta de estos años, es que la gente vuelva a ahorrar bajo el colchón. Sí, porque lo que estás pensando es que la hacienda se convierte en una extensión de la usura legal. Exacto. Y en determinado momento te reprime, ¿no? O sea, una lana que la puedo tener en el colchón, sí, no va a estar tan segura, pero de una lana que puede estar en el colchón y que me va a redituar y que dispongo de ella en el acto, ¿no? Y no pasa a la banca, y esto genera menor liquidez. Mucha gente tiene que estar en este entendido. Y te ofrezco ¿Te otra idea? acuerdas que hace años se empezó a penalizar que sacaras dinero o que los montos de dinero fueran mayores a 21,000, 22,000 pesos? Exactamente. Lo mismo para depósitos. Ajá. Si tú depositas más de 20,000 pesos de un solo golpe, el peso que deposites después de esos 20 te genera impuestos por el hecho de haber depositado. Ahora, yo no sé qué pasa. Se supone que el aguinaldo está libre de gravamen. ¿no? Entonces, si ese dinero está ahí a la hora que lo retiras, también te cobran por hasta este punto no. Ahorita no. Los retiros por cobros, ya no hay cobro por el retiro excesivo. No he dicho nada, pinches legisladores, no me vayan a hacer caso. Pero no vayan a pasar el extraño. Mira, lo que es triste en este sentido es que, estamos tarjetizando al mismo tiempo, estamos haciendo masivo el uso de la tarjeta para el pago de las nóminas. Por ley ya es absolutamente menester que una empresa pague su tarjeta a través del banco y a través de una nómina. Entonces a todos nos pagan a través de una tarjeta. Aquí viene la parte divertida del pago con tarjetas. Cuando tú haces un pago con tarjeta y el trabajador dispone de ese dinero con tarjeta, la persona que se maneja con tarjetas gasta en promedio hasta 28% más que la persona que se maneja en efectivo. Porque el plástico tiene esa ilusión de crear riqueza instantánea. La gente que se maneja con tarjetas de crédito gasta en promedio 40% más. Yo no sé cuántas veces te permiten meter la tarjeta sin que haya un cargo por el uso de la misma, ¿no? O sea, aunque sea una de tarjeta de débito, aunque sea tu dinero. Mira, yo tenía una familiar que penosamente me contaba que si su sueldo era, no sé, 4,000 pesos, el cajero lo dejaba sacar. ¿4,000 al mes? A la quincena, vamos a decir. 4,000 a la quincena. El cajero le dejaba sacar 6. Entonces que ella después hacía uso otra vez y volvía a sacar 6. Cuando menos se da cuenta, esto era un esquema totalmente torcido. 2 o 3 meses después le llega un estado de cuenta que debe tanto por un crédito que realmente nunca contrató, en un plan que realmente nunca debe haber existido, por una falla en el cajero. Bueno, miserable la actitud del banco también. No sé si empezaste a ver que de repente cuando retirabas dinero aparecía y dice, tiene un crédito preaprobado. Preaprobado de tanto. Claro, y ¿Quiere ejercerlo? Claro, quiere ejercerlo. O sea, es una mierda. Pero por supuesto. Es una mierda porque cualquiera se puede equivocar. Déjate de eso. Y junto con esa idea, las donaciones obligatorias, y junto con esa idea, nadie te decía cuál era el CAT. Hubo que crear una ley en 2010 para obligar a los bancos a explicar cuál iba a ser el costo acumulado de sus servicios. Y este costo acumulado antes era totalmente desconocido. Y entonces de repente contratabas un crédito que decía que pagabas 10% de interés sobre el crédito total y en las letras muy chiquititas te decía 10% mensual, no anualizado. Y entonces anualizado se volvía 120% sobre el crédito que habías contratado. Los bancos, con todo el debido respeto, señores banqueros, son ustedes unas mierdas y lo que ustedes hacen es un delito bajo el amparo de la ley, es una grosería. Sí, es una usura velada, es un capital usurario, pero ni siquiera con un sentido legal, con un sentido, como dicen los argentinos, con este sentido de anatocismo, ¿no? De esta vulgaridad de rédito sobre rédito y nada de amortización al capital, no sé. Es una grosería. Total, ¿no? O sea, es un país... Un pariente acaba de terminar de pagar su auto financiado. El pecado de esta persona fue ser responsable de sus pagos y pagarlo un mes antes de lo que le tocaba pagar. ¿Y lo penalizaron? Y la forma en la que lo penalizaron es, como usted acaba de terminar su pago, el seguro de su auto está por vencer.
Por lo tanto, ya le contratamos uno en automático de usted 14,000 pesos. No, estaba furioso el hombre. Se fue un proceso, sí, no, es que no es totalmente... leonino. Es totalmente maldito. Y cuando me tocó ver el contrato, efectivamente, su contrato en la letra muy chiquita era: si tú terminas antes, tienes que cubrir el nuevo contrato de seguro. Entendámoslo, estaríamos mejor con López Obrador. Al menos él sortea las diputaciones. Hablando de López Obrador y experredistas, Martha Mischer, una diputada del PRD, renuncia esta semana en algo que se convirtió en una nota de segundo nivel, pero que no es cosa menor. Porque las quejas de Martha Mischer van mucho en función al sexismo que existe al interior del PRD, a la forma en la que se designó a las candidatas del PRD, que todos los partidos, por ser políticamente correctos y una bola de hipócritas, postularon a 50% de sus candidatos hombres y 50% de candidatos mujeres. Porque por este apremio de las cuotas de género, pero yo siempre he sostenido que la cuota de género no avala la capacidad de una persona ni su trayectoria. Entonces, porque hay una ley que te obligue, que esto se llama, en teoría política, esto se le llama discriminación positiva, que de positiva no tiene ni una mierda. Solo el nombre. Claro, el nombre. Pero esto de que hay un candado para que tengas que meter al 50% de mujeres, no garantiza que ellos sean representantes populares de la mejor manera, como tampoco lo garantiza la inversa, que sean hombres. Esto tiene que ver con la capacidad, con la trayectoria, y esto no se evalúa siempre. Se acaba de aprobar esta condición de la ley de transparencia, y se está hablando mucho del currículum, que tú muestres el currículum de los sujetos obligados y sus candidatos, que en este caso son una parte de los sujetos obligados son los partidos, ¿no? Efectivamente. Creo que otra cosa que aquí al final nos ha seguido pegando, nos seguirá pegando, y no solo a México, yo creo que a todos los países en el mundo occidental, es que la gente que ocupa cargos de elección popular realmente no tiene la más peregrina idea de qué rayos debe de ser al frente de un cargo de elección popular. ¿Cómo hacer una iniciativa de ley? ¿Por qué va a ser, si es diputado, iniciativa de ley? ¿Qué tan productivo eres cuando termina el sexenio? Y no solamente en qué ley hago, sino qué impactos tuvo socialmente, cómo concreto esto, ¿no? Porque eso es lo que Sartori llama ingeniería constitucional. Si nada más pensáramos que es hacer una ley, sería el país de las leyes. Creo que es uno de los países que más leyes tiene. Porque es otra vez tratar de justificar el trabajo de diputados que nos sale carísimo y que al mismo tiempo y que al mismo tiempo es total, absoluta y completamente inútil. ¿Tú te acuerdas de cuánto eran los montos de un diputado federal? Sí. ¿150,000? ¿Más de 150,000? No, un poco menos. De hecho, curiosamente, para otra pieza que vamos a estar platicando en un momento, estaba viendo que el senador es el que gana 125,000 pesos mensuales, libres de polvo y paja, más sus réditos, que se vuelven algo así como 220. El diputado gana algo así como 80,000 pesos, 78,000 y fracción, pero sus réditos, sus apoyos y el dinero que tiene para administrar a su staff lo convierten en un presupuesto de 142,000 y fracción pesos mensuales, de los cuales él o ella discrecionalmente puede disponer como quiera. ¿Con esto te alcanzará para tener algún amante? Yo creo que te alcanza para tener tu harem. Una cosa terrible. Como lo han demostrado ciertos políticos en últimas épocas. No queríamos decir Cuauhtémoc Gutiérrez, no. Yo no creo que Cuauhtémoc hubiera estado dando nada menos que becas por trabajo. Trabajo fuerte y digno. Esta semana también empieza a extenderse un poco más el horizonte del caso Aristegui. Yo lo llamo la sombra de la duda y el hedor de la venganza política. En este sentido, Carmen Aristegui es despedida de MBS por aparentemente el hecho de que hubiera defendido a los reporteros originales del caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Los que hicieron el reportaje. Todos la forma en la que se diseñó el reportaje, etc. Ellos presentan esto, Carmen lo presenta ya en las noticias. Alguien se especula, pide las cabezas de estas personas, son despedidos, se manifiesta la gente en MBS para decir, oye, ¿cómo es posible? Carmen Aristegui amenaza y dice, si estas personas no son reinstaladas por haber hecho su trabajo, yo me voy también. Y finalmente acaban despidiendo a Carmen Aristegui también. Le dan las gracias, no sin antes quemarla con el hecho de que la compañía le autorizaba un auto y ella pidió un auto
más de lujo, que si pedía escoltas, que si tenía algunas peticiones de diva en el caso de Carmen Aristegui. Yo no sé qué tanto de diva, pero como es una de las pocas voces que se manejan dentro de la honestidad y la probidad en México, porque es una periodista ampliamente reconocida, yo voy a decir algo que no, que me gusta decirlo, pero no debo decirlo. Ella fue compañera mía en la universidad. A mí me parece algo muy importante de Carmen, este sentido de probidad que ha tenido y que le genera un sitio, pero ese sentido de probidad también le genera una responsabilidad, o sea, se convierte también en una condición de responsabilidad. Y este tipo de personas, bueno, Carmen nunca ha vivido en la miseria, hay que decirlo, entonces está acostumbrada a ciertas cosas, por un lado, y no demerita esto de que si tiene un auto de lujo o no tiene un auto de lujo. Yo creo que no debería demeritar lo que ha hecho históricamente. Claro. Yo creo que no debería. Pueden haber opiniones en esto, ¿no? A mí lo que me parece que está por ahí es que no hemos podido hablar abiertamente cuál es la sombra, o sea, nadie se ha atrevido, o sea, ya lo hemos hablado mucha gente, se ha hablado intelectualmente esto, cuál es la sombra que hace que Carmen pierda el empleo. A Carmen no le preocupa perder el empleo de MBS en cuanto a empleo como tal, sino la significación o la implicación que tuvo este golpe que le dan, este golpeteo que hay ahí, en el cual la están despidiendo MBS, los señores Vargas, de manera injusta. Pero esta injusticia tiene que ver con otras cosas que están detrás. Tú mencionaste la Casita Blanca, eso es parte de la historia, ¿no? Hay otros reportajes que están ahí también. Muy fuerte. Recordemos que habían varios reportajes sobre el mismo Ayotzinapa, habían varios reportajes sobre Tlatlaya, habían reportajes sobre cuestiones de transparencia, es decir, no es una sola condición. Me parece que la Casita Blanca es como lo que rebasa el vaso, es decir, ya rompe cualquier cosa, y que yo no sé qué tanto, pero yo creo que Carmen también iba a empezar a escudriñar, o está escudriñando, esto de qué pasó con el tren de Querétaro. O sea, es muy probable que haya buscado algo por ahí. Y también. Medina Mora también. Y sobre Medina Mora, que yo leí uno de los análisis que se hacen a la semana, que hace, perdón si lo digo mal, no sé si es así, es Jorge Martínez Patterson, no lo sé. Y que no alcance a conocer otro. Claro, uno de los reportajes que hace es que dice que finalmente hay un empalme entre lo que le pasa a Carmen y el nombramiento de Medina Mora. Y después hay un evento que podría dar luces en esto, que resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las magistradas de la Suprema Corte, le dice a Medina Mora, le dice que la Corte tiene cierta autonomía. Exacto. Y digo, nadie se cura de salud con una... no le dices a un representante también de la ley que su radio de acción llega hasta un lado. Entonces, a mí me parece que las cosas están bastante oscuras, y el caso Carmen, que es este caso en MBS, me parece que después se puede salir del sistema, se le puede desbordar al sistema, y quererla golpear puede salir el doble de contraproducente, que era mejor dejar que siguiera ahí. Y dejar que se enfriara. Y que se enfriara, que por ejemplo, recordemos que lo que ha pasado con esto de Ayotzinapa, se intentó que se calmara, que se enfriara, y no está tan claro tampoco. Sí, ya no todos los días hablamos, ¿no? Yo creo que también habría que dimensionar esto. Vaya, Carlos es un experto en teoría política, y por eso es siempre muy valiosa su interpretación de esto. Corrígeme si me equivoco, creo que el asunto en el caso Tlatlaya, en el caso de Ayotzinapa, era que desgraciadamente esto es un fenómeno que habíamos llegado a considerar normal. Siempre he sostenido que el problema con Tlatlaya y el problema con Ayotzinapa es que no fue un desaparecido. Fueron 13 en un caso, fueron 43 en el otro. Y en los dos casos eran personas que estaban inertes, que no eran personas que pertenecían o no a un tal o cual grupo criminal, no fue una balacera, fue simple y sencillamente fue una masacre en los dos casos. Entonces, que yo no sé si... causó gran indignación por eso. Que yo no sé si para el Estado mexicano tiene que ver el número. Yo creo que sí. O sea, porque por ejemplo tú dijiste algo en esos días que estábamos discutiendo. Tú señalaste de repente esta condición de que se había hecho público, pero público a nivel internacional, no público solamente a nivel de México. Entonces, que eso desató una fuerza que no se pudo contener en determinado momento, y
que marcó un giro al caso. No solo eso, yo insisto que tiene que ver con el número de personas involucradas. Recordemos el Lobombo, recordemos el News Divine, recordemos otras catástrofes espantosas, producto de la estupidez, la ineficacia, y que se trataron de ocultar, y vamos a caer en la misma conclusión. Uno te lo perdona la comunidad, uno te lo perdonamos. Días antes hablábamos, incluso antes de Tlatlaya, habíamos hablado de un chico que fue desaparecido, golpeado, violado, y después había sido asesinado en Guanajuato. Claro. A nadie le importó. Sí. Días después, en Chihuahua, una pareja de novios que había cruzado de Estados Unidos, había llegado a México, venían a ver a su familia, etc., fueron secuestrados, la mujer violada, él fue castrado, después fueron asesinados los dos, les robaron hasta la camioneta, la mamá fue a hacer circo, maroma y teatro por recuperar la camioneta, y fue un caso que se perdió en el olvido, como centenares de miles de personas que han sido víctimas de desapariciones forzadas. No, claro, y si habláramos de la criminalidad cotidiana, rebasaría cualquier tipo de imagen que pudiéramos tener. O sea, de repente hay cosas que se vuelven climáticas, ¿no? Pero me parece que en sí mismo es climático el ver esta serie de condiciones delictivas que se presentan y que no provienen de condiciones, me parece, de este tipo de delincuente que te quitó 100 pesos de la cartera. No es esa la condición. Hace unos par de semanas aparece el cuerpo de una mujer en ¿cómo se llama esta ciudad bonita de Guanajuato? Se me olvidar el nombre. San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. En las vías del tren, que es bonita. En las vías de San Miguel de Allende aparece el cadáver de una mujer decapitada. La golpearon, la amarraron, la ponen en las vías del tren y dejan que el tren haga el trabajo y le corte la cabeza. Yo no sé usted, pero si la pienso fríamente, me parece un acto tan salvaje, me parece devastador, me parece algo espantoso. ¡Qué sangre fría! Hay gente que ha sido disuelta en ácido, hay gente que ha sido cortada, recordemos los narcomensajes, y nada recibió tanta noticia internacional, no la visita del comisionado de las Naciones Unidas, hasta que fueron 43 adolescentes. O sea, sí, claro que el número influye, sí, claro que la edad de la víctima influye, pero el número fue lo que indignó a porque nos mete en el imaginario que ya no son casos aislados, y ya no es la idea de decir 7 de cada 100, que era todavía dentro de los rasgos, 7 de cada 1000, que eran los rangos aceptables para México, y que estamos al mismo nivel que Estados Unidos, incluso que cualquier otro país. 7 de cada 1000. Es el país más violento de América Latina. Pero cuando llegas a un punto de decir, ahí te van 43 de un solo golpe, el imaginario mexicano se sacude y es un madres. Entonces ya ni el hecho de estar todos juntos me salva. Y digo, esto yo lo dije, pero yo no los había visto. Y cuando ves las caras, eran como muchachitos. Son niños, son escuincles de 15 a 18 años. El más grande creo que tenía 23 años. Es una estupidez, es un acto violento, no solo contra los niños que lo sufrieron, sino es contra toda la comunidad. Es indignante. Y si sirve para sacudir a la sociedad mexicana, aunque sea por un instante, entonces sirvió. Creo que hay muchas cosas que efectivamente aquí llegan a una misma coyuntura. El caso de Medina Mora, efectivamente las condiciones de transparencia, los conflictos de intereses. Carmen Aristegui había estado destapando muchas noticias que habían sido ampliamente cuestionables en todos los sentidos, y desgraciadamente... Y Carmen me parece que amplió su plataforma logística también al suscribir una página web. Esa página web se convirtió en parte de las redes ciudadanas. En determinado momento se entronizó con otros vínculos a nivel social. Entonces la cosa se fue haciendo más grande. O sea, Carmen tiene un capital político. Claro. O sea, Carmen tiene cierta presencia, ¿no? Claro. O mucha presencia, no sé si decirlo así. Pero esto reventó de la peor manera, ¿no? Ahora, algo que está empezando a tomar fuerza, ya se había destapado, me parece, ya se había comentado desde Ayotzinapa, es el narcoestado. Se está empezando a hablar de esta figura ahora, cosa que no se había hablado con mucha vehemencia. Lo había hablado alguna vez Proceso. Me parece que Proceso fue uno de los primeros que empezó a tejer estas redes, ¿no? Con Scherer empezó a tejer esta condición, pero ahora es cada vez más fuerte, y ya Carmen empezaba a perfilar algunas cosas de esto. Entonces, bueno, Carmen finalmente no sale de CNN, o sea, salió de MBS Radio,
y habrá que ver qué es lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, la semana pasada CNN fijó una postura de cierre de filas y de apoyo a Carmen. O sea, la semana pasada hubo ya esta postura. Porque además era lo políticamente correcto y es lo que le iba a dar más, vamos a decir, mucho más peso a CNN. Estoy seguro que debe de haber algún muy buen trato que vaya a emparejar la situación para MBS como para haber hecho algo tan canalla y tan absurdo en la forma en la que se hizo. A mí lo que no fue coherente para mí, a lo mejor para mí, yo lo señalo esto, no fue coherente que en la semana trascendió, Carmen de repente le dice a las personas estos, a los Vargas, a los que son dueños de MBS, que lleguen a un acuerdo, para no llegar a una cosa. Yo creo que ahí la estrategia, perdón por Carmen, ahí creo que la estrategia es errónea. ¿En qué sentido? En que ellos violaron una ley. Ellos violan un derecho laboral importante y yo creo que Carmen debería pegarles, ir hasta la última consecuencia, llevar a arrinconar esto, a arrinconar a MBS de tal forma que no se vuelva a repetir o que sea muy difícil repetirlo. Pero si yo entro en esta condición de como decirles, oigan, ustedes se equivocaron, bueno, sí se equivocaron, pero asuman el costo también, es lo que yo digo, o sea, asuman ese costo, ¿no? Creo que aquí el costo verdaderamente fuerte es la censura que se hace también de parte del propio telespectador, el radio escucha, etc. Claro. O sea, porque al final... Claro, porque también castigas a la población. Exacto. Y las empresas finalmente dependen totalmente, son esclavos de la opinión pública, en el mismo sentido. Entonces, si algo le puede pegar a MBS en este punto es ciertamente la opinión pública. Habrá que ver cuáles van a ser las repercusiones. Ahora, de que es un polvorín, es un polvorín. Sí lo es. O sea, y si se maneja con descuido, claro. Esto puede traer consecuencias. No sé si leíste también que hubo un pronunciamiento de la Presidencia de la República donde diciendo, a ver, sí, nos distanciamos, arreglen esto de la mejor manera, y el pronunciamiento vino, o sea, se curó en salud esto, porque esto iba a crecer, o sea, o va a crecer. Y de todas maneras, vaya, si bien CNN sigue siendo un portal más restringido a quien tenga una conexión claro, porque televisión por cable, es mucho más por cable, claro, mucho más restringido, y es para quien puede pagarlo en determinado momento. Sí. La proporción de qué tanto impacto tenía Carmen Aristegui en MBS contra CNN es prácticamente de 10-1. Dicho de otra forma, 10 personas escuchaban a Carmen Aristegui por el radio y solo una la escuchaba por CNN. Entiendo. Entonces, entiendo también la fuerza de la medida. El medio fue completamente distinto. Yo me pregunto si habrá un medio valiente o una radiodifusora valiente en este resquemor de la mediocridad de los medios, si habrá un medio valiente que le dé una casa a Carmen Aristegui, porque eso los pone en el mapa. CNN, curiosamente, viene de esa tradición. CNN era una estación diminuta que se quedó en los momentos de la batalla en la primera guerra de Irak y se hizo gigantesca. Sí. O sea, es una posibilidad para abrir un nuevo mercado, es una posibilidad. Ahora, no sé si tú recuerdas que Carmen había tenido ya un desencuentro cuando estuvo en Canal 40, me parece, ya le habían pegado alguna vez. Carmen crece, tiene una trayectoria antes de llegar a este programa que tenía con Solórzano, con Javier Solórzano, en Canal 40. Ya Carmen tenía una trayectoria, pero se ha resignificado a mi juicio a través de esta posibilidad que tuvo de encauzar periodismo televisivo. Me parece que esto le sirvió mucho. Ahora, a mí me dio mucho gusto, yo no sé hasta dónde llega esto, pero que sale Broso en su programa, y él señala y dice que él apoya a Carmen, ¿no? O sea, tuvo los huevos suficientes para decir lo que muchos no dijeron, y lo dijo desde Televisa, que no es cosa menor. Pero yo pensando en la semana en todo esto, yo creo que Televisa tiene como un monstruo controlado con Broso, porque, por ejemplo, esto es bueno para Televisa en el sentido de que por lo menos se hizo desde su espacio, que alguien hace un reconocimiento desde su espacio. Le da cierta legitimidad. Claro, pero también... limitada, pero sí, claro, pero también de repente tiene que molestarle al grupo Azcárraga, o sea, como diciendo, sí y no. Vi el mismo segmento de Broso y siempre me ha llamado la atención cómo finalmente al referirse al presidente de la República, Henry Peña Monster. Pero lo decía antes de que... Me queda claro. Claro, y
no le bajó de huevos, o sea, nunca jamás. Siguió siempre con lo mismo, o sea, se casó con la idea, ya no podía, bueno, después de haberle dicho Henry Monster Peña Nieto durante tanto tiempo, no le iba a decir Enrique Peña, ¿no? O sea... Pues señor presidente, creo Claro, que al señor final presidente. sí es una cuestión de legitimidad. Creo que a Televisa le conviene más Broso que al revés. Finalmente Broso se puede cambiar a cualquier... o prácticamente cualquier programa, ya es una marca el hombre. Claro, y es un programa, a diferencia de los otros, cuando tú ves las otras mierdas, por ejemplo, yo casi siempre que termino de ver el noticiero de Broso, viene un programa que se llama Hoy. Sí, es malísimo. Ok, o sea, sí, es como pasar, es un marasmo tan grave que pasas de... Es uno que es sopa de videos, ¿no? Una cosa así. Una mierda, no sé, pasas de Broso al otro programa, o sea, porque si te quedas mirándolo 3 minutos y tú dices... O sea, qué mierda. O sea, el programa de Broso tiene vida por claro. sí mismo. Este formato. Y era mejor el anterior. No, claro, todo menos censurado. Sí, cuando destapó Bejarano, entonces épocas era mucho más divertido. Yo creo que al final el periodismo de un país habla mucho de la forma en la que finalmente nosotros como radioescuchas, como teleescuchas o como televidentes, estamos finalmente demandando de nuestros comunicólogos información. No, y yo creo que habla de la salud política de un país. O sea, en la medida que el periodismo es muy abierto, habitualmente estás hablando de una conformación social que no se queda de buenas a primeras con nada, que tiene y tiende a mejores alternativas de Estado finalmente, y no un país donde finalmente todo está tan enclaustrado, tan cerrado, que a lo que le tiene miedo el Estado es a la misma realidad, ¿no? Claro. Y a su propia opacidad. El problema es un problema de opacidad, ¿no? Nadie vaya a pensar algo que yo no quiero que piensen. Volvemos por un segundo bloque muy interesante sobre los proyectos millonarios que resultaron inciertos en México. Los dejamos con Alphaville y la canción Forever Young.